Bueno, algo del contenido, pues vamos a ver algunos conceptos básicos, los niveles de sedación, cuáles son los fármacos más comunes utilizados en la sedación para este tipo de anestesia, la monitorización, la anestesia regional y la sedación, y pues finalmente las perlas. Y bueno, para iniciar, pues vamos a definir la sedación como el uso de medios farmacológicos y no farmacológicos para deprimir la función del sistema nervioso central. En cuanto a los no farmacológicos, actualmente pues la realidad virtual, aromaterapia, pueden ser también de gran utilidad para este tipo de situaciones. La otra es reducir la ansiedad e irritabilidad del paciente, la ansiolisis y la apnesia, y bueno, sobre todo pues que tengamos mínimos efectos adversos respiratorios y cardiovasculares. En cuanto a la analgesia, pues esta se define como el alivio del dolor sin producción intencional de un estado alterado como la sedación. Este puede ser administrado a nivel local, como la anestesia con los anestésicos locales, o a nivel sistémico, preferentemente por vía intravenosa. Y bueno, la ASA define los cuidados anestésicos monitorizados como la provisión de sedación o analgesia por parte de un médico calificado para poder administrar la atención anestésica. Y bueno, los grados de sedación, vamos a tener lo que es la sedación mínima. En esta pues vamos a provocar ansiolisis en el paciente. Pues va a responder adecuadamente a estímulo verbal. En la sedación y analgesia moderada, aquí vamos a tener una depresión más profunda de la conciencia. Aquí el paciente va a requerir de un estímulo verbal o incluso una estimulación táctil ligera y él va a responder sin ningún problema. En cuanto a la sedación y analgesia profunda, en este caso pues el paciente no va a poder despertarse fácilmente, pero va a poder responder a una estimulación repetida y dolorosa. Y bueno, podemos utilizar diferentes escalas. De las más comunes, pues la escala de Ramsay, yo creo que es de las más sencillas, la que tenemos pues siempre a la mano, la podemos aplicar en cualquier entorno y pues bueno, esta pues va desde el paciente despierto, puede ser un paciente que está agitado o bien un paciente muy tranquilo, hasta finalmente pues un paciente que está totalmente dormido o bajo anestesia general. Y bueno, a nosotros pues principalmente nos va a interesar el paciente que esté en una sedación ligera o bien moderada. Y bueno, en cuanto a los fármacos, aquí pues es muy importante realizar una adecuada selección de los mismos, específicamente pues titularlos con la dosis mínima efectiva para lograr el efecto deseado que requerimos. En anestesia regional pues se recomienda sobre todo tener una sedación leve a moderada y bueno, tener en cuenta los efectos adversos potenciales que vamos a tener a la hora de elegir los fármacos y de titularlos. Y bueno, en esta tabla pongo los medicamentos más utilizados para sedación, incluso pues también un adyuvante que que en la charla pasada fue bastante mencionado, la lidocaína, que también nos puede servir a la hora de realizar algunas combinaciones para la sedación. Y bueno, la ASA recomienda una monitorización siempre que se vaya a realizar este tipo de manejos a los pacientes. Siempre tenemos que tener la pulsoximetría continua, tratar de medir el CO2 al final de la expiración, contar con el electrocardiograma continuo, estar tomando la presión arterial sistémica cada 5 minutos de preferencia. Y bueno, otro punto muy importante que a veces dejamos de lado es la medición de la temperatura. Tratar de que nuestro paciente pues siempre se encuentre eutérmico. Y otro de la monitorización que podemos aplicar a la hora de realizar la sedación a nuestros pacientes pues es la monitorización de la actividad eléctrica cerebral, que en la primera charla pues lo pudimos ver bastante bien.
Pues básicamente nos va a ayudar a que tengamos una adecuada evaluación que sea objetiva de la anestesia y de la sedación que estamos administrando, y pues contamos con diversos tipos de monitores como el BIS, la entropía, el SedLine, entre otros, y pues principalmente nos van a servir para poder llevar a cabo una titulación anestésica perioperatoria más adecuada. Y bueno, en cuanto a la anestesia regional, pues sabemos que esta técnica pues posee numerosos beneficios durante el perioperatorio, principalmente pues la comodidad y mayor control del dolor, la disminución del riesgo de náusea y vómito, así como una recuperación y alta expeditas. Y bueno, en nuestro entorno, con esta técnica anestésica, pues se recomienda tener una sedación ligera a moderada. Esto pues con el fin de tener al paciente lo más cómodo posible, sobre todo en cirugías que van a ser bastante prolongadas, proveer de ansiolisis a nuestro paciente y sobre todo pues la recuperación cognitiva rápida y que nuestro paciente pueda regresar al estado basal previo a la sedación. Y bueno, nosotros utilizamos estos medicamentos de manera muy frecuente, el midazolam, el propofol, la dexmedetomidina, y pues tenemos que también tener en consideración, además de la bradicardia, por ejemplo con el uso de la dexmedetomidina, también la hipotensión importante que podemos presentar en el perioperatorio y en el posoperatorio. Y bueno, Yang, en la revista de la Sociedad de Anestesiólogos de Canadá, hizo este estudio de un corte de 1,588 pacientes a los que principalmente se les practicó cirugía de reemplazo articular, fueron cirugías de cadera y de rodilla. El objetivo principal de este estudio pues, fue determinar cuáles eran los factores de riesgo del paciente para poder presentar hipotensión en el perioperatorio. Y bueno, en este estudio pues, determinaron que el sexo femenino, que el paciente haya tenido historia de un EBC isquémico o un EBC isquémico transitorio, eran factores de mayor riesgo de hipotensión, pese a los medicamentos que se utilizaron. Y bueno, en cuanto a los factores de protección, que el paciente tuviera antecedente de hipertensión arterial o bien de diabetes eran factores de protección. Y bueno, en el intraoperatorio, pues principalmente en este estudio se utilizaron la sedación, se llevó a cabo con propofol, midazolam y dexmedetomidina. Y aquí pues encontraron que en estos escenarios presentaron mayor hipotensión con el uso de propofol. En cuanto a la dexmedetomidina, pues el efecto fue moderado, sin embargo, en el posoperatorio hubo mayor hipotensión con el uso de la dexmedetomidina. Esto pues sabemos por la eliminación rápida que tiene el propofol. Entonces, pese a esto, pues sí tenemos que individualizar cada caso a la hora de escoger nuestros fármacos. Y bueno, otra de las ventajas de la dexmedetomidina, independientemente de los efectos adversos de la hipotensión y demás, pues es la posible preservación de la función cognitiva en el posoperatorio al utilizarla como neuroprotector. Y bueno, para empezar, pues vamos a ver un caso clínico. En este caso, pues es un paciente que tiene diagnóstico de un condrosarcoma de ilíaco derecho. Este paciente lo vimos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, se programa para una hemipelvectomía clásica derecha y bueno, el paciente de 31 años de edad, pues sin ningún antecedente de importancia, no patológicos ni patológicos, salvo el tabaquismo. Y bueno, el paciente 70 kilos, 1,65, con un índice de masa corporal de 25. Signos vitales, pues bueno, podemos ver que está normotenso, sin ningún problema en cuanto a cómo ingresó el paciente. Y bueno, su exploración física, de igual manera, sin ninguna alteración que nos preocupara. La vía aérea estaba sin datos de ventilación ni de vía aérea difícil. Y bueno,
laboratorios están normales, se le dieron estos riesgos. Y bueno, en cuanto al manejo, bueno, este paciente se manejó de la siguiente manera. Bueno, yo creo que en muchos hospitales este tipo de pacientes se prefiere el uso de la anestesia general, sin embargo, la formación que tenemos en el instituto, pues normalmente les damos también el beneficio de la anestesia regional, sobre todo para el control del dolor posoperatorio y por el riesgo también de dolor crónico. Entonces, bueno, el manejo fue anestesia regional, se le realizó un bloqueo subaracnoideo, este fue a nivel L1, L2, L3. De medicamentos se utilizó bupivacaína, 12.5 miligramos, se utilizó adyuvante morfina, 60 microgramos. Además, se le colocó un catéter peridural a nivel de T2L1, solamente se puso una dosis de prueba, este catéter lo dejamos inerte, sobre todo por el tiempo de hospitalización que va a tener este paciente, normalmente pueden estar hasta 2 semanas. Y bueno, se le realizó también una técnica de anestesia de nervios periféricos, fue un bloqueo de plexo lumbar, este se guió por neuroestimulación, se utilizó de medicamentos la ropivacaína, 112.5 miligramos, o sea, al 0.5%, con un volumen total de 20 mililitros. Y bueno, ¿cómo manejamos la sedación con este paciente? Se puso midazolam, se administró 1.5 miligramos, dosis única, esto fue antes del bloqueo. Se inició propofol, concentración plasmática de 0.5 microgramos mililitros, esto también pues fue casi cuando iniciamos, antes de iniciar el bloqueo. Ya posterior a los bloqueos se le puso fentanilo, estuvimos con concentraciones plasmáticas bajas de 1 nanogramo a 2. Y bueno, iniciamos también lidocaína por vía intravenosa, fue de 1 a 2 miligramos kilo hora y con estos totales. Bueno, como pudieron ver en las fotos, pues sí teníamos monitor de entropía y pues siempre manejamos entre 85 a 60, estuvimos con estos valores de la sedación. Nos fuimos guiando básicamente con esto. Y bueno, en este caso pues es un paciente que pues por el tipo de cirugía es un procedimiento pues muy cruento, pues sí tuvimos un sangrado de aproximadamente 2000. En este caso pues sabíamos que íbamos a tener, pues que es un contexto donde podemos realizar, bueno, vamos a requerir una transfusión o un manejo de líquidos pues bastante agresivo. Nosotros normalmente iniciamos la infusión del vasopresor de manera temprana, esto pues para tratar de tener a nuestro paciente pues con medias en metas de perfusión. Y bueno, el tiempo anestésico en este caso pues fue de 420 minutos, el tiempo quirúrgico fueron de 355 minutos. El paciente pues salió hemodinámicamente estable. Pudimos quitar el vasopresor, pasó a terapia intensiva para vigilancia por el sangrado mayor que tuvo. Y bueno, de las perlas en cuanto a la sedación, podemos decir que tenemos que escoger fármacos que tengan un inicio y duración de acción que sean predecibles, que podamos utilizarlos de manera intravenosa, sobre todo pues en el contexto perioperatorio en el que nos encontramos, que los efectos y las complicaciones potenciales las debemos de tener siempre en consideración antes de elegir los fármacos que vamos a utilizar. Los tenemos que titular en pequeños incrementos. Siempre tenemos que dar tiempo para evaluar el efecto antes de incrementar la dosis, ya sea en infusión o en bolos subsecuentes. Y bueno, en cuanto a las combinaciones de fármacos, siempre pues tratar de utilizar una mínima dosis efectiva para poder lograr la profundidad anestésica, o bueno, profundidad de la sedación necesaria. Y en nuestros casos en anestesia regional, pues se prefiere siempre una sedación leve a moderada, pero pues claro, siempre tenemos que individualizar a cada paciente y las circunstancias específicas, el tipo de cirugía, el tipo de paciente que tenemos. Y pues obviamente no podemos olvidar la monitorización adecuada y también que podamos tener
que el paciente pueda recuperar su estado basal de manera temprana. Y pues bueno, también tenemos siempre que administrar oxígeno suplementario. Esto pues es algo pues ya básico que todos lo hacemos, ¿no? Y bueno, para continuar con los casos clínicos, bueno, este es otro paciente con diagnóstico de tumor de células gigantes de fémur distal derecho. Este estaba programado para una resección del tumor, más criocirugía y osteosíntesis con clavo. Pues es una paciente de 28 años, femenino, sin ninguna enfermedad crónica previa, no es alérgica a ningún fármaco. La paciente, pues, por cuestiones de pandemia, no se había podido operar. A ella pues, la habían diagnosticado en el 2019, ella llega al instituto en el 2021. Solamente en Puebla, donde le habían hecho la biopsia, le dieron tratamiento con denosumab, 60 miligramos, 5 dosis, y le propusieron amputación. La paciente, evidentemente, pues, no aceptó, y es cuando ingresa al instituto posteriormente. Y bueno, en cuanto a la exploración física, pues sin ninguna alteración, salvo lo de la extremidad. Y bueno, el manejo que se le dio a esta paciente, pues fue un bloqueo subaracnoideo, se le puso un bloqueo femoral. Y bueno, la sedación en este caso la manejamos con propofol, estuvo entre 1 y 2 microgramos mililitros, lidocaína de 1 a 2 miligramos kilo hora. Y bueno, en esta paciente sí utilizamos dexmedetomidina, pues la paciente llegó normotensa, sabíamos que la cirugía no iba a ser tan cruenta como el primer caso, podíamos utilizarla sin el problema de la hipotensión que pudiéramos presentar. Y bueno, el tiempo anestésico en este caso pues fue de 245 minutos, el tiempo quirúrgico 202 minutos, sangró 400 mililitros y pues salió a piso sin ningún problema, con adecuado control del dolor y pues con una sedación mínima. Y bueno, esto es como mantuvimos en el trans. Y bueno, otro caso clínico que tengo aquí, pues es un paciente que presenta síndrome de destrucción vertebral, L4, L5, él está programado. Perdón. Si hay algún comentario con respecto a los casos clínicos o alguna duda, por supuesto que la pueden hacer. Sí, claro. Por ejemplo, no sé si quiera revisar su diapositiva. Miren ustedes. Perdón. Ya ¿quién de ustedes utiliza entropía para el monitoreo de la profundidad de anestesia? ¿La usan? Algunos monitores ya la traen incluida con el cable y nada más se utiliza el sensor cuando hay. Pero estuvo monitoreando con entropía. ¿Cuál sería la meta para mantener bajo sedación a un paciente utilizando la entropía? Porque los valores no son iguales si usamos Edline, usamos BIS o usamos Narcotren. ¿Cuál sería nuestra meta, nuestro objetivo? Porque la diapositiva pues está la estabilidad hemodinámica, está en 83, la respuesta, la curvita que está viendo la entropía, pero ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Cómo fue la sedación, por ejemplo? ¿Quién quiere regresar a mí? Porque a este paciente pues, le pusieron un bloqueo subaracnoideo, un bloqueo femoral y tuvo sedación, propofol, lidocaína, dexmedetomidina. 3 fármacos para mantener la sedación y la analgesia: propofol, fentanil, propofol, lidocaína y dexmedetomidina. No se usó opioide, una anestesia que no utilizó opioide, una anestesia libre de opioide, ya observan, o una anestesia multimodal, porque está utilizando diferentes sitios de acción, diferentes fármacos, y lo que está ocasionando es sinergia farmacológica. ¿Sí lo habían analizado? Es muy interesante el caso que está presentando en realidad la doctora. Y además de interesante, es frecuente porque la mayoría de los que colocan una anestesia neuroaxial, en casi todos los pacientes se utiliza sedación, a veces con un solo bolo o depende de la cirugía puede ser prolongado. Pero miren las opciones que ellos utilizan para este paciente con 3 fármacos, a las concentraciones más bajas, por supuesto, aunque la lidocaína está en 1 a 2 miligramos por kilogramo hora, que
sería más o menos un promedio a la mitad de la concentración o del rango terapéutico que está descrito. Pero si tienen alguna duda con respecto a esas diapositivas, creo que sería muy interesante porque todos aprenderíamos muchas cosas y no todos vemos lo mismo, algunos encontramos más detalles, otros no vemos eso. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Yo quiero hacer un comentario. Yo creo que la importancia de estos casos clínicos que está presentando la doctora Ponce, principalmente es que nosotros nos cerramos al cuadro que si se está utilizando la anestesia regional, la sedación es para el inicio del bloqueo. Y yo creo que eso es una constante en todos nosotros, ¿no? Ponemos una sedación, dependiendo de qué tanto lo permite el paciente. En este caso, Claudia está presentando casos con bloqueos que tampoco no se realizan en muchísimos lados y son bloqueos que nos ayudan a mantener en un rango de confort total al paciente junto con una sedación adecuada. Muchas veces cuando nosotros vamos y presentamos casos como estos de anestesia regional en conjunto, una de las primeras cosas que nos llegan a preguntar es ¿por qué no lo intubaste si tuvo sangrado? ¿O por qué no lo intubas si proteges la vía aérea? Por ejemplo, no con bloqueo interescalénico. Pero la diferencia está en el saber manejar esa sedación. O sea, que tú llegues a un punto en que esa sedación, aparte de dar confort, es la más segura que le puedas dar a tu paciente. Entonces, aquí está la doctora manejando, aparte de una analgesia multimodal, que yo en mi caso, por ser regionalista, creo firmemente que para que una analgesia sea multimodal debe traer ayuda regional, porque estamos atacando todas las vías por las donde pudiéramos encontrar y poder bloquear esta señal de dolor. Es encontrar ese punto donde realmente, y Claudia no me va a dejar mentir, vamos a ver a los pacientes al día siguiente que se revisa y tuviste dolor, y ellos dan por hecho que se les dio anestesia general. Incluso tú le dices, oye, no doctora, me dio una anestesia general, y de ahí no lo sacas. Poder sin dolor, confort, adecuada sedación, la verdad es que les va bastante bien. Entonces, atrévanse a preguntarle a la doctora, porque de verdad son pocos los lugares donde se pueden llegar a manejar los pacientes en este rango de seguridad y confort. Sí, perdón. Y el contexto que hace rato presentamos, la parte del sistema inmunológico, vean que este tipo de pacientes es un contexto muy característico. Y le están administrando propofol, lidocaína y dexmedetomidina. Y además la anestesia neuroaxiatoria y la anestesia de nervios periféricos. La respuesta inflamatoria secundaria al trauma quirúrgico, que a veces se nos olvida y que puede ser tan solo con una pequeña incisión o una incisión grande, la respuesta inflamatoria a ese trauma está disminuida, está controlada, por lo menos no va a evolucionar más. La evolución del paciente puede ser mejor, el pronóstico se puede mejorar, tan solo por ese tipo de técnicas de perfusión de fármacos y de bloqueo de nervios periféricos. Y esa es una posibilidad que todos tenemos para nuestros pacientes, pero a veces no la hacemos por cuestiones de tiempo o porque pensamos que pueden estar, que puede ser demasiado, aunque en realidad no lo es. Así es. Y bueno, de hecho, en el primer caso, en el del condrosarcoma, precisamente la titulación de los fármacos fue porque la posición del paciente, bueno, en este tipo de cirugías está en decúbito lateral, entonces requerimos tener un adecuado nivel de sedación para que el paciente esté lo más cómodo posible durante todo el procedimiento y que sea, pues al final, que salga pues con confort, que no tenga dolor y sobre todo, pues también a veces la amnesia, porque pues yo creo que tampoco como pacientes queremos escuchar el ruido del martillo, la sierra, entre otras situaciones, a los cirujanos peleándose y demás. ¿No? Estos pacientes tienen luego más de 15 procedimientos. Así es. Y bueno, doctor, ¿te quería comentar algo? Sí, está muy interesante porque a modo de integración de todo lo que hemos estado viendo, los casos clínicos que acabas de presentar sirven para hacer una escena de todo lo que ya nos llenando de conocimiento en el simposio. Los tiempos de tus cirugías de ojo, que aparte son muy interesantes, sobrepasan las 4 horas. Entonces, inicias con una técnica de dosis única subaracnoidea,
en el paciente dejaste un catéter el cual no usaste porque pusiste uno Plexo lumbar. Y eso también integra mucho lo que es la anestesia regional que tú estás dando en el instituto, que es lo que favorece también la ayuda al paciente para que no tenga percepción de la cirugía. Entonces ya no necesitas hacer más agresiones al sistema simpático parasimpático con bloqueos neuroaxiales. Seguramente que lo que preparaste con los bloqueos de contención inicial pudiera haber presentado con los bloqueos suprarrenales, pues ya la controlaste, ya lo recargaste, ya le pusiste ya no es un tema la hipotensión que va a presentar por eso. Seguramente lateralizaste tus bloqueos, eso también disminuye mucho el efecto de hipotensión del paciente, que hace que dure un poco más en el sitio de la cirugía. Y entonces, como pregunta personal, 4 horas, el paciente estuvo dormido placenteramente 4 horas, tuviste despertares, tuviste que titular tus medicamentos de sedación durante la cirugía, porque el paciente se despertaba a lo mejor plácidamente diciendo, no, vamos. Que eso es realmente lo que puede ser la pregunta. Seguramente no tuviste la entropía siempre en 85 ni tampoco todo el tiempo en 60, pero sí la variabilidad. En el caso de tu paciente se despertaba seguramente. ¿Qué nos puedes contar de tu sedación? De cómo lo fuiste llevando 4 horas a un paciente en sedación. Eso es la parte más interesante para mí. Sí, claro. Bueno, de hecho, pues inicialmente siempre empezamos con dosis pues bajas y conforme va pasando la cirugía, pues vamos titulando. En este caso, pues el paciente sí había momentos en que despertaba, obviamente preguntaba cómo íbamos y ahí era cuando subíamos la infusión. En este paciente, pues realmente, no, en el anterior no pusimos bolos porque teníamos también el fentanilo en infusión. En ningún momento utilizamos el catéter peridural, que también lo habíamos dejado inerte por si también se requería de que le molestara o que pasara el efecto pues del bloqueo neuroaxial y obviamente pero ya con el bloqueo del plexo lumbar, pues también nos fuimos súper tranquilos en ese aspecto. Y pues básicamente eso, normalmente pues la entropía, lo máximo que la tuvimos en este paciente, digo, tengo varias fotos dentro de mi compilación de casos, sí en algún momento estuvo en 90, 92, que era cuando teníamos que aumentar la dosis de los fármacos, pues al final para que el paciente pues estuviera lo más tranquilo posible en el procedimiento. Pero también cuando ya estábamos terminando, empezamos a disminuir concentraciones para que precisamente el paciente pasara a la recuperación ya sin estos efectos de la sedación. Ahora, yo creo que todos los tuvimos manejado de esto. Sabemos que después de 3 horas el paciente ya tiene mucha leche, o sea, ya sí, claro. Sacarle de su cuerpo. Sí, de hecho en este caso pues utilizamos menos de 50 microgramos. Sabemos que cuando son más de 50 microgramos en adelante, es cuando vamos a tener efectos en el posoperatorio importante con la presión arterial, ¿no? Que hasta 4 o 6 horas vamos a tener todavía un efecto. En este caso, pues sí fue una dosis, creo que para las 4 horas, pues bastante baja. Obviamente porque como estamos utilizando también otros fármacos, esta combinación pues nos ayuda a que utilicemos o que podamos titular con la dosis mínima para lograr el efecto deseado. Todos titulamos la sedación basados en un medicamento, me imagino que todos aquí obramos por los de midazolam o su inmunización de propofol, porque no siempre la sedación se mantiene tan estable como quisiéramos que estuviera siempre rotando. Entonces me imagino que en este paciente en particular fuiste titulando más bien el propofol, la infusión del propofol. Así es. Bueno, que era... bueno, estábamos hablando del otro paciente, ¿verdad? Ahora Digo, que tienes aquí. Ajá, sí. Porque el otro se fentanilo. Sí, con el sedación te da así otro es. tipo de espectro de sedación. Sí, aquí básicamente fue con el propofol con el que estuvimos cambiando un poquito, bajando, subiendo la dosis. Porque realmente la dexmedetomidina, pues como pueden ver, la tuvimos en dosis muy bajas, desde la mínima 0.2 hasta 0.3. Y la lidocaína, pues inicialmente a 2 miligramos y ya poco a poco fuimos bajando hasta 1. Quizás ya como última pregunta, quizás todo por no dejar de preguntar. Entonces,
también los que hemos jugado con las infusiones de propofol, después tener pacientes que roncan o que se deprimen respiratoriamente levemente. Así es. ¿Qué nos puedes contar de ese tema? Bueno, en este caso, pues siempre es muy importante individualizar cada caso, tipo de paciente. Pues en estos casos son pacientes pues jóvenes, que no tienen datos de vía aérea, difícil, que no son obesos, que el riesgo, digamos, de presentar este tipo de situaciones pues es menor. Además de que las dosis con las que estuvimos durante todo el transoperatorio pues fueron dosis muy bajas. Y por lo mismo, reitero, siempre de menos a más. Y la otra, pues afortunadamente, bueno, tenemos de monitorización la entropía. Cada hospital pues tiene diferentes tipos de monitoreo, pero bueno, en este caso nosotros contamos solamente con este y pues también nos puede servir un poquito en cuanto a la titulación de los fármacos. Me gustaría terminar de contestar aquí con Claudia. Tus preguntas están muy buenas, pero yo creo que aquí te falta la integración de por qué las dosis de Claudia y tan bajas. O sea, las cosas que le estás contando, como bien dices, sí, vamos a sacar el paciente a recuperación, con propofol, que a lo mejor va a estar roncando, pero si te fijas a las dosis que ocupó Claudia para el tiempo, no te va a provocar esto en récord. La dosis total de dexmedetomidina, tampoco. Entonces, aquí lo que me gustaría que vieran es que vieran el cuadro completo. O sea, aquí Claudia no está titulando en base a un solo medicamento. Está jugando con todas las ventajas que tienen todos sus 4 medicamentos para la sedación, pero sobre todo, aunque sus medicamentos no son en base como nos llega a pasar, porque nos llega a pasar a todos, ¿qué es lo que pasa cuando no nos queda un bloqueo suficiente o nuestra técnica tal vez no está dando los resultados que nosotros esperábamos? Ahí es donde te empiezas a salir del juego que tú quieres exacto para tu paciente, que son precisamente las preguntas que tú estás realizando. Tal vez cuando nosotros llegamos a presentar un caso, pues nos dicen, oye, como está muy fenomenal, como que 100% de éxito y todo. Y generalmente, y yo creo que es una constante, nosotros lo presentamos en donde la cagamos. Presentamos donde estamos chingones. O sea, el chiste de esto es que yo les quiero enseñar y compartir con ustedes los chingones que pueden llegar a ser, ¿no? Entonces, aquí el cuadro es, no estoy esperando llegar a presentar todas estas cosas como lo menciona el doctor Moon, que muy bien que nos lo está haciendo ver, gracias a que puedo jugar de manera muy segura, porque sí jugar, que no es así, muy segura con estos medicamentos que utilizan en una sedación, conjuntando técnicas seguras, pero sobre todo exitosas, ¿no? Y un bloqueo de nervios periféricos, como lo es en el caso anterior con un bloqueo de flexión lumbar, que también nos puede dar cambios hemodinámicos, incluso más severos en que utilizar todos estos medicamentos de forma inadecuada, nos ayuda. Otra cosa muy importante son las dosis que nosotros utilizamos en el sur. Son chiquidosis. Hemos llegado a hacer caderas con 3 miligramos de bupivacaína. Entonces, también todas esas cosas son las que tenemos que tomar en cuenta, que utilizando esto en conjunto con la anestesia regional, disminuimos nuestros requerimientos de forma muy adecuada. Entonces, yo creo que tiene que estar en el cuadro el hecho de el conjunto, que son todas unas piezas de rompecabezas para llegar al resultado y precisamente evitar todas estas complicaciones o cosas que no nos gustaría que tuviera el paciente con el uso de esta sedación adecuada. No sé si haya algún otro comentario, dudas. Y bueno, ya por último, este otro caso que presento es un paciente con síndrome de destrucción vertebral, L4, L5, cirugía programada, una biopsia percutánea. Pues es una cirugía un procedimiento pues muy corto, donde necesitamos que el paciente pues salga de igual manera con dosis mínimas de sedación. En este caso pues es un paciente de 61 años de edad, con él pues sí era diabético e hipertenso. Y bueno, su peso 78 kilos, 79 kilos, 1,65. Y bueno, aquí pues manejamos la sedación a peso ideal.
Y con este paciente, pues bueno, el manejo se le realizó para la sedación, se administró fentanilo en bolo antes de realizar el bloqueo. Iniciamos una perfusión de propofol, concentración plasmática de 1.5 microgramos mililitro. Se le puso lidocaína también en perfusión y dexmedetomidina a 0.3 microgramos kilo hora. Y bueno, en este caso pues realizamos un bloqueo erector de la espina, bilateral. Fue con ropivacaína 0.375%, más adyuvante dexametasona 4 miligramos. Fue un volumen total de 20 mililitros de cada lado, o sea, se usaron los 150 miligramos de ropivacaína en total y dexametasona 8 miligramos en total. El tiempo anestésico pues fue 90 minutos, obviamente porque pues dimos tiempo a la sedación, a que los fármacos pudieran hacer el efecto deseado. Y el tiempo de la cirugía, pues como pueden ver, fue de 24 minutos. Realmente pues fue un procedimiento muy corto, donde yo creo que nos tardamos más en que estén tomando los rayos los cirujanos, que realmente pues lo que fue el procedimiento. Y pues bueno, el paciente hemodinámicamente estable, salió sin ningún problema, con adecuado control del dolor, pese pues que es un procedimiento molesto. No requirió que se le infiltrara anestésico local, como en muchas ocasiones se hace al momento de realizar este tipo de procedimientos quirúrgicos percutáneos. Y pues bueno, eso es todo. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, no sé si ustedes tengan alguna experiencia manejando este tipo de pacientes, por ejemplo, de cirugía de columna, que son cirugías pues no tan invasivas, pero de igual manera pues que queremos que nuestro paciente tenga un adecuado confort durante el procedimiento y un adecuado control del dolor después del procedimiento. Gracias. Hola, pues primero que nada muchas felicidades por su presentación, doctora, porque pues sí, como dice la doctora Nelly, siempre platicamos en dónde nos va bien, ¿no? Y bueno, en el último caso que presentaste, de sedación, bueno, el bolo para el bloqueo, el erector de la esquina, y después nos platicaste que se puso propofol y dexme. Estos pacientes generalmente se manejan en prono. ¿Cómo le hiciste para decir, bueno, ya le empiezo el propo y ahora le empiezo la liga y ahora le empiezo la dex? ¿Cómo le hiciste para poder titularnos? Pues bueno, primero darle tiempo al fentanilo, ya que vemos cómo está respondiendo nuestro paciente, cómo está el nivel de sedación, es cuando ya iniciamos la infusión de propofol y de lidocaína. La de dexme fue posterior precisamente por esta situación por los factores de riesgo, el hecho de que, por ejemplo, este paciente no era obeso, pero tiene sobrepeso. De igual forma, pues sí tiene mayor riesgo de que pueda tener alguna obstrucción de la vía aérea. Entonces, básicamente fue así. Insisto, siempre menos a más. Y darle tiempo a los fármacos antes de aumentar la dosis o de dar un segundo bolo. Y la verdad es que también otra de las cuestiones, como pudieron ver, el tiempo anestésico fue 90 minutos, la cirugía 20-25 minutos. Sin embargo, pues también el hecho de que hayamos aplicado esta técnica de anestesia regional, como es el bloqueo del plano erector de la espina, pues también nos ayudó a que los requerimientos de la sedación pues fueran mínimos. Incluso el paciente le hablaba, respondía, porque también los cirujanos de pronto le preguntan si no se siente algún toque eléctrico, alguna de esas situaciones durante este tipo de procedimientos. Entonces tampoco lo queremos tener tan profundo. Más que nada es una sedación ligera y gracias a la anestesia regional, pues también disminuimos estos requerimientos de estos fármacos. Gracias. Buenas tardes, doctora. Primero, felicitar la ponencia. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ustedes el mes anterior. Definitivamente nos abre mucho la posibilidad de ver otras áreas de la anestesia
Sobre todo porque en el centro del que yo vengo, de entrada a esto le hemos dado anestesia general. Mi pregunta va enfocada a la complicación, principalmente de la vía aérea. ¿Cuál es el plan B ya estando en el transoperatorio en caso de una depresión respiratoria? Pues bueno, en este caso, pues siempre contamos con todo para una anestesia general. Incluso cuando el paciente lo vamos a valorar antes de realizar el procedimiento anestésico, siempre decimos, el plan A es este, pero el plan Z es este. Y la anestesia general, pues siempre es parte de nuestros planes. Y yo creo que pues parte de nuestra práctica es eso, ¿no? Siempre tenemos que estar preparados para una eventualidad como esa. En este caso, pues en el instituto siempre tenemos el videolaringo a la mano. Siempre pues tratamos de, bueno, al menos la gran mayoría, pues preparamos nuestra sala por este tipo de situaciones. Sobre todo en columna, siempre te llevamos tubos endotraqueales, tenemos el relajante a la mano y pues bueno, al final de cuentas el video nos ayuda. Si está, aunque esté en prono, pues es fácil intubarlo a utilizar una laringoscopía convencional, ¿no? Entonces, pues parte de la seguridad que tenemos que tener en nuestras salas, pues es esa. Gracias.